Buenas noches, mi nombre es Daniel Palacio López, estudiante de la especialización de Paz y Desarrollo Territorial. Hoy venimos a hablar de este mini podcast, Raíces que hablan, memoria, verdad y paz en el árbol de Matías. En la resiliencia está el poder de elegir el camino de la paz y la esperanza, pero no todos encuentran un camino de reconciliación con la vida. Con esta reflexión iniciamos nuestro podcast Raíces que hablan, donde analizaremos la película El árbol de Matías desde una perspectiva humana, territorial y estratégica. Hoy, con mis compañeras Fernanda y Natalia, hablaremos de cómo una madre decide contarle a su hijo Matías, que es parte activa de la historia, el horror de la guerra que marcó a su familia durante generaciones. Este acto de narrar no es un ejercicio de victimización, sino de protección. La madre usa la memoria familiar para enseñarle a su hijo por qué la violencia no debe repetirse. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, compañero Daniel, por el espacio. Mi nombre es Emma Fernanda Mosquera Riasco. Vamos a contar hoy El árbol de Matías, una narración de una madre que rompe en silencio con esa carga que lleva desde hace muchos años y le cuenta a su hijo esa sombra que carga su familia, la experiencia del conflicto armado. Ella entiende que callar es repetir y que ocultar el dolor no protege a los hijos, sino que los deja vulnerables frente a la ignorancia histórica. Por eso, a través de un relato íntimo, cargado de simbolismo, le cuenta a su hijo Matías lo que vivió su abuelo, lo que vivió ella misma y lo que el conflicto dejó marcado en su territorio. Lo más poderoso es que lo hace desde el amor y no desde el rencor. Su intención no es que Matías herede el miedo, sino que herede la lucidez de comprender que la violencia destruye, que la guerra fractura familia y que ninguna vida debería convertirse en campo de batalla. Asimismo, esta película entonces se convierte en un viaje emocional donde la narración oral actúa como herramienta de prevención y reconciliación. Bueno, ahora continuando con este mini podcast, preguntaremos a nuestras compañeras Fernanda y Natalia acerca de la película de El árbol de Matías. Fernanda, ¿qué elementos de memoria histórica identifica la película en el acto de contarle la verdad a un niño? Excelente pregunta, compañero. El elemento de la memoria histórica aparece como un puente entre generaciones. La madre transmite su historia de forma pedagógica, como un legado amoroso que busca prevenir la repetición del dolor. Aquí la memoria no es un museo de heridas, sino un acto de responsabilidad. La madre convierte la narración en un mecanismo de dignificación. Explica lo que pasó, quiénes sufrieron, cómo la guerra afectó a su familia y por qué es importante no olvidar. Este acto rompe con la tradición del silencio y el trauma. En la película, hablar es sanar, contar es proteger y recordar es resistir. Ok, para Natalia, ¿cómo se ve que la violencia en la familia y en el territorio están conectadas? Cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Yuri Natalia Minangulo. Y siguiendo con la secuencia que lleva el compañero Daniel sobre el tema, a través de la pregunta que me realiza de cómo se conecta la violencia en la familia y en el territorio, pues bien, se puede decir que de acuerdo a la película se evidencia que la madre revela que la historia está marcada por el desplazamiento, las pérdidas, el miedo, las amenazas y el silencio, en la cual estas son experiencias silenciosas que no se hablan, pero que se transmiten como heridas invisibles. También muestra cómo en el territorio se observa un conflicto que afecta a todos los que interactúan en él, tanto a los vecinos, a los amigos, a comunidades enteras que están, digamos, relacionadas o conectadas. La guerra se volvió en un paisaje, en una rutina, en una normalidad impuesta, en la cual la película muestra que la violencia familiar no nace sola, nace en un territorio fracturado donde hay
un abandono estatal evidente, donde la vida vale poco y donde callar se convirtió en un mecanismo de supervivencia, porque el que se atreve a hablar pues tiene que también atreverse a sufrir las consecuencias que dejan ese hecho. ¿Listo? Ahora, para Fernanda, desde tu análisis, luego de haberte oído la película, ¿qué fallas institucionales quedan al descubierto en este podcast? Bueno, aquí podemos identificar varias fallas institucionales. La primera es la falta de acompañamiento psicosocial a las familias afectadas. La segunda es la impunidad frente a hechos de violencia. También tenemos la ausencia de los procesos de verdad en los territorios y la débil presencia institucional en las zonas rurales y la falta de educación sobre el conflicto armado. Podemos entonces mirar cómo esta madre se convirtió en narradora de la guerra, porque el Estado nunca le generó espacios para hablar de lo ocurrido ni para reparar emocionalmente a la comunidad. Entonces, donde falla la institucionalidad, nace el silencio. Bueno, continuamos con Natalia. De acuerdo a lo visto en el podcast, la planeación estratégica, ¿qué aporta a la memoria histórica? Yo considero que la planeación estratégica aporta claridad, método y visión. Primero, porque la planeación estratégica permite identificar esas causas estructurales del trauma familiar y territorial. Segundo, porque ofrece herramientas como lo es el diagnóstico participativo, el mapa de actores, el análisis del problema, el diseño de objetivos medibles, la formulación de una ruta de acción y a su vez todo esto permite construir soluciones sostenibles, donde la memoria no sea un relato, sino una política pública, escuelas de paz, acompañamiento emocional, proyecto de memoria local y fortalecimiento institucional. También la planeación traduce el dolor en una estrategia, donde ya no nos quedamos simplemente en el problema, sino que pasamos a darle solución. Entonces la memoria se convierte como esa herramienta para, digamos, mitigar aquellos hechos que ya sucedieron en la vida de las víctimas. Ok, Fernanda, dinos cómo encaja esta historia dentro del enfoque de paz territorial. Muy buena pregunta, compañero. Esa historia encaja de una forma directa. La paz territorial parte de reconocer que cada región vivió o vive la guerra de forma directa, con impactos y dolores diferentes. En la película, la madre contextualiza la violencia desde el territorio de sus padres, desde la ciudad donde vive y desde su familia. No habla de cifra, habla de vivencia. En ese sentido, ella encarna la paz territorial, construye verdad desde el territorio, transmite memoria contextualizada y siembra en Matías, su hijo, la responsabilidad de no repetir. Entonces, la paz territorial comienza desde casa. Bueno, compañera, de acuerdo con base en lo analizado, ¿qué propuestas se podían construir para cortar los ciclos de violencia en nuestros territorios? Muy bueno, compañero, de que estas clases de preguntas surjan en este espacio. Lo primero es crear espacios donde tanto los padres como las madres y los abuelos puedan narrar sus historias sin miedo. También la memoria oral es una forma de educar para la paz. Y también la importancia de implementar escuelas comunitarias para jóvenes es supremamente importante. Como propuesta, yo considero que se deben de diseñar programas que traten los traumas familiares, los duelos y afectaciones emocionales, tanto en los niños como en adultos. También considerar, digamos, la sanación emocional como esa prevención de la violencia. Y por último, articular las instituciones locales para garantizar las rutas de protección y acompañamiento real a las familias.
que se pase, digamos, de esas rutas que están plasmadas en el papel a acciones concretas que imparten de manera positiva a la familia, a esas víctimas que tanto lo requieren. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, el árbol de Matías nos recuerda que la memoria es una herramienta viva, que hablar del pasado no solo es abrir heridas, es evitar que la violencia vuelva. Una madre que le cuenta la verdad a su hijo se convierte en constructora de paz, en guardiana del territorio y en puente entre generaciones. Gracias a Fernanda y a Natalia por este análisis y gracias a quienes nos escuchan. Que este podcast sea una invitación para todos a conversar, a recordar y a sanar. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.